¿Qué es la verdadera conversión? Y antes de empezar con la verdadera conversión, yo quiero demostrarle algo a todos los que traemos una doctrina que para mí es distinta a la doctrina verdadera y que es una doctrina muy pacifista. Voy a empezar con algunos versículos, solamente para demostrar que para esta congregación la salvación es una meta a alcanzar. Por lo tanto, vemos primeramente en Romanos 11:22 que la Biblia dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si es que permaneces en esa bondad. Pues, iglesia, De otra manera tú también serás ¿será que? ¿A quién le está hablando? Sí, pero ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que si no permanece, no se enojen conmigo, lo dijo Jesús. Vemos ahora que, como todos sabemos, la salvación es por gracia, ¿cierto? Entonces dice Efesios 2:8, porque por gracia, y gracia significa regalo de Dios. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Amén? Pero fíjense, efectivamente la salvación viene por gracia, y efectivamente es un regalo que tú y yo no podemos conseguir. No hay ninguna obra que a nosotros nos lleve a la salvación. Pero vemos en Gálatas 5, verso 4, que la Biblia nos dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, y de la gracia cayeron. Entonces efectivamente ellos recibieron la salvación por gracia, pero cayeron de la gracia. ¿Qué está diciendo ese versículo? Cuando la Biblia habla de la ley, habla de entrar al cielo por tus propios méritos. A eso se refiere la ley. Se dice: los que trataron, los que se esforzaron por entrar por sus propios méritos. No hay mérito alguno en ti que te lleve al cielo. La obra completa la hizo Jesús. Por lo tanto, el ser cristiano implica: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Fui comprado para que otro propietario tomase el control de mi vida. Eso significa ser cristiano. ¿Amén? Después vemos que la oración que debemos realizar dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿En qué tiempo está? Amén. Podría decir: si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, eres salvo. La Biblia dice: serás salvo. Si es que Jesucristo es tu Señor. Y eso se manifiesta al final del camino. ¿Están acá? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero fíjense lo que dijo el mismo Jesús. La Biblia está diciendo que hay gente en la iglesia que va a confesar a Jesucristo como Señor. Esto no lo puede hacer un mundano, porque dice que a nadie le es dado nombrar a Jesús si es que el Espíritu Santo no se lo dice, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que la oración solamente la hace una persona que está dentro de la iglesia. Entonces está hablando de que hay gente que hizo la oración. Pero el mismo Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor. Y sabemos que la gente del mundo no le puede decir Señor a Jesús. Entonces lo que está diciendo es que hay gente que dice que es cristiana, pero no lo son. Entonces al final nosotros siempre vamos a llegar al mismo punto inicial. Y el punto es que hay gente que nunca fue salva entonces. Porque yo sí creo que la salvación no se pierde si es que verdaderamente eres un verdadero cristiano. Si ser verdadero cristiano es que ya no vives tú, pues Cristo. Cristo no puede perder la salvación. Pero hay gente que se está engañando. Y ahora voy a desarrollar el mensaje, porque esto no es mensaje. Amén. Esto no es parte del mensaje. Así que ahora lo vamos a desarrollar, iglesia. ¿Están atentos? Prepárense para lo que van a recibir, por favor. Hoy día van a recibir mucha doctrina. Vamos, iglesia. ¿Qué es la verdadera conversión? ¿Cuántos entienden lo que significa el término conversión? Conversión significa que cuando tú entras a la iglesia,
Cuando tú entras a la familia de Dios o cuando tú quieres entrar a la familia de Dios, dice que tiene que haber un proceso. Porque nadie, así como está, puede entrar al reino de los cielos. Porque imagínense lo que se convertiría al cielo. Por eso es que el mensaje hoy día del estudio bíblico era tan importante. Hablaba de la vieja naturaleza. Y lo que tú tienes que entender es que esa vieja naturaleza, o sea, tú, no tiene entrada en el reino de los cielos. Por eso es que Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no llamados, como dicen algunos. Pesquen su Biblia, por favor. Rápido, rápido, necesito avanzar, porque mucha Biblia hoy día. El que lo tenga lo lee, por favor. No puedo detener. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. ¿A qué se refiere? Que tiene que haber una hechura. ¿Y qué significa hechura? Que yo tengo que ser hecho un hijo de Dios. Dios me deja esta vida para ser conformado a un hijo de Dios que ha de pasar con él la eternidad. Están acá, es muy lógico. La Biblia es muy lógica. Imagínense si Gustavo Sperry entrase así al cielo. ¿Se imaginan en lo que se convertiría? Entonces... amén, 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 amén. Después me arreglo con él en la escuela. Va a conocer el infierno más rato. Vamos, no se me traiga. Entonces, ¿qué es la verdadera conversión? ¿De qué trata? Completamente, fíjense, de ser una persona tengo que pasar a ser un hijo de Dios. Y eso es un proceso, amén. Ahora fíjense, ¿será simplemente profesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo y cuándo una persona es convertida? ¿Es repentino o inmediato? ¿O acaso es un proceso gradual que dura toda la vida? Muchos luchan con problemas, debilidades y pecados. ¿Espera Dios que haya superación y crecimiento, iglesia? ¿Espera Dios que haya superación y crecimiento? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logra? ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en esto? Y los que hemos estado viniendo a los cultos del viernes, que hemos estado en la gloria misma, entendiendo que el único mensaje que Jesucristo predicó es el reino de Dios, y hemos entendido que el reino opera con un rey, y hemos visto que Dios necesita de un gobernador, porque el gobernador no necesitaba estar presente, sino que tenía un gobernador que era el que sabía todo lo que el rey pensaba, y tenía que establecer esa cultura, los pensamientos y las leyes del rey en la colonia donde iba a habitar. Entonces nosotros sabemos que existe un rey que es Dios, y sabemos que existe un gobernador que es el Espíritu Santo. Entonces, donde esté el Espíritu Santo dentro de una persona, el reino de los cielos está siendo establecido. ¿Están acá? Entonces, veamos ahora el papel que juega el Espíritu Santo. ¿Qué hay acerca de la fe y el arrepentimiento, iglesia? Muchos asumen que deben ser perfectos, otros juzgan el camino de Dios de acuerdo a la conducta de los cristianos. ¿Puede alguien pecar y permanecer siendo un cristiano? ¿Y qué del perdón, iglesia? Millones buscan respuestas para estas preguntas, pero ahora vamos a ver el tema de la conversión cristiana a los ojos de Dios y no del hombre. Y hoy día se va a demostrar lo que es la verdadera conversión. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos vienen a recibir la verdad? Esta es la predisposición, recuerden. La Biblia habla en la parábola del sembrador de 4 tipos de oyentes. Y tú tienes que venir con la predisposición de que la palabra de Dios te va a hablar hoy día. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo es convertida una persona, iglesia? Yo he conocido a muchos que dudan de su conversión porque nunca les ha sido enseñado el significado de la verdadera conversión. Al estar bajo fuego, bajo presión, carecen de la confianza para saber que pueden abordar efectivamente sus problemas y ellos no están seguros siquiera de tener el poder para vencer. Puesto que el diablo, según 1 Corintios 14:33, es el autor de la confusión, y que según Apocalipsis 12:9 engaña a todo el mundo, él también busca confundir a los cristianos profesos en este tema que es demasiado importante. Entonces, ¿cuál es la misión del diablo? Engañar a la iglesia. Esa es la misión del diablo. El diablo es el que es el autor de la confusión, y él es el que engaña al mundo entero. Y cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de la tierra, sino del sistema.
Amén. Y hemos visto que hoy día la iglesia está inmersa en el sistema del mundo. Y eso no es posible, pues, iglesia. Porque la iglesia está hecha para entregar la cultura del reino, las leyes del reino y la visión del reino. Por eso es que tiene que haber un proceso de conversión en donde tú eres convertido del mundo al mundo de Dios. ¿Están acá? ¿Se entendió, no? Al sistema de gobierno de Dios. Ahora, él también busca confundir a los cristianos profesos acerca de este muy importante tema. Exactamente, iglesia, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Será aquel que asiste a la iglesia y que profesa a Jesús? ¿Que conoce a Cristo o que ha sido bautizado? ¿Habrá algún versículo que podamos ver que nos dé la definición bíblica de un verdadero cristiano y que elimine toda esta confusión? Sí lo hay. Dice la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando tú vas a otra nación, porque eres un turista, ¿cierto? Tienes un guía. ¿Quién determina a qué hora te levantas? ¿Quién determina? ¿Quién determina a dónde vas? ¿Están entendiendo, no? Entonces acá dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. O sea, por lo tanto puede haber gente que está dentro de la iglesia, pero que es guiada por sí misma, no por el Espíritu. Síganme con esto. Vean el contexto, dice el versículo 12 y el 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne... Verso 12, léanlo conmigo, ¿qué dice? ¿A quién le está hablando Pablo? Hermanos, dijo. ¿A quién le está hablando? ¿Y qué dice el verso 13? Oye, pero no lo busquen en sus vidas, que no miente, está ahí, está en la pantalla. ¿Qué dice el 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿A quién le está hablando? O sea, está diciendo que hay gente en la iglesia que puede vivir en la carne, ¿y qué le va a pasar? Verso 12 dice, hermanos. Le está hablando hermanos en Cristo. Y les dice que los que siguen viviendo conforme a la carne van a morir. Sabemos que en la Biblia la palabra muerte significa separado de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la gente que vive en la carne va a ser separado del pueblo. Más, dice, si por el Espíritu, va a decir que no es una obra que haces tú, decisión. ¿Quién vive? Amén. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un cristiano entonces es uno que tiene el Espíritu Santo guiándole, pero ¿será absolutamente esencial tener el Espíritu de Dios para ser un cristiano? En este punto del contexto, fíjense lo que Pablo ya había dicho en el mismo capítulo 13, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces ¿qué pasa con los cristianos que viven en la carne, que no son guiados por el Espíritu? Según lo que dice Pablo, no son de Cristo. Entonces estoy de acuerdo, el cristiano verdadero salvo siempre es salvo, pero primero hay que ser cristiano verdadero. Dígame amén. Es así de simple, iglesia. Uno o tiene el Espíritu de Dios y es un cristiano, o no lo tiene y no es un cristiano, no es de él. Todos aquellos que están verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo en ellos. Pero veamos qué significa esto. ¿Acaso recibir el Espíritu de Dios es todo lo que hay para el cristianismo y la conversión? ¿O existe algo más? Mucho más. Y ustedes tienen que entender y meterse en sus mentes que el propósito de Dios original es eterno y se tiene que cumplir. El pecado distorsionó el propósito original, que era que el hombre gobernase y señorease sobre la tierra. Ese propósito tiene que cumplirse. Por lo tanto, el cristiano, la iglesia de hoy día está siendo conformada para poder cumplir el propósito que Adán y Eva perdieron. Y ese propósito solamente se cumplía en la medida que ellos estuviesen sujetos al gobierno de Dios, conectados por medio del Espíritu Santo. Porque era una autoridad que era
delegada. ¿Amén, iglesia? Cristo instruyó a los apóstoles por 40 días después de su resurrección. Fíjense, Cristo resucitó, 40 días se mantuvo instruyéndolos. Dice Hechos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, iglesia. Él les instruyó a que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo 10 días más tarde. En la fiesta de Pentecostés esto se cumplió, y los discípulos le preguntaron si es que estaba a punto de establecer su reino sobre la tierra justo antes de ascender al cielo. A lo que Jesucristo respondió en Hechos 1:7-8, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que se conviertan en mis testigos. Entonces desapareció en una nube. Al igual que los apóstoles que esperaban poder a través del Espíritu Santo, la mayoría de las personas hoy día esperan alguna clase de fortaleza adicional después del bautismo. Por lo menos fue mi caso. Yo sí creía que en el Espíritu, en el bautismo, iba a recibir el poder que me iba a permitir vivir la vida cristiana. Cuando una persona no entiende efectivamente lo que es el bautismo, va a tirarse un chapuzón. Y eso es lo que pasa con el 99% de la iglesia, aunque no lo crean. Porque cuando yo les hable de lo que es el verdadero bautismo, se van a sorprender. Porque es una preparación para tu funeral. Eso es el bautismo. Y se supone que primero tiene que existir el arrepentimiento, como lo voy a demostrar, para después ir a tu sepultura. Y en ese momento nace una nueva creación, porque ya no sales tú de la tumba, sino que sale Cristo, porque se produce la asociación con la muerte de Cristo. ¿Amén? Entonces Cristo vino a cargar con lo que yo merecía para que yo recibiese lo que Él merecía. ¿Están acá? Dile, iglesia, a un adolescente que le darán las llaves del auto y no tendrá ninguna dificultad para entender que está a punto de recibir verdadero poder. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que le pasaron el auto? ¿Era poder o no? No me voy a acordar. No fue una buena experiencia. Pero la primera vez que me dieron la llave del auto, yo entendí lo que era poder, iglesia. Y no hay diferencia con un cristiano potencial que espera recibir el Espíritu de Dios en el arrepentimiento y el bautismo. Fíjense, Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Puesto que los cristianos tienen el Espíritu de Dios, un poder muy real ha llegado a sus vidas. ¿Cuál poder? No inventen, si váyanse a los versículos. Por eso es que yo predico con la Biblia. Cuando está el Espíritu Santo tiene que haber poder, amor y tiene que estar. Fíjense en esto, por favor. Por supuesto, el versículo también dice que un cristiano que tiene el Espíritu Santo debiese demostrar amor o el camino de vida del dar y darse, y que su conducta necesariamente debiese reflejar dominio propio. ¿Amén? Entonces, ¿quién es el que produce el amor para que tú ames a Dios? ¿Tú? No. Ese amor que tú necesitas para hacer que pase el patito. Ven a sentarse acá adelante. Ese amor que tú necesitas para ser un verdadero cristiano no viene de ti. ¿Se dan cuenta por qué el ser salvo es un regalo? Porque todo lo que necesitamos para ser cristiano viene de Él. Díganme amén, iglesia. La salvación no la alcanzas por ti, no hay nada bueno en ti que tú puedas conseguir. Pero Él da el poder por medio del Espíritu Santo para que todo lo que tú necesitas para ser un hijo se consiga. Él produce el amor, Él produce el poder y Él produce el dominio propio. ¿Amén? El hecho de que el Espíritu de Dios imparta dominio propio es evidencia de que Dios quiere que los cristianos se entiendan y demuestren su llamamiento o conversión. ¿Se entendió eso, no? El hecho de que Dios dé el Espíritu Santo con dominio propio es para que uno pueda demostrar que es un convertido. Ya no anda por la carne, porque ahora tiene el poder y la habilidad para decirle no a la carne. Eso fue lo que perdió Adán y Eva cuando pecaron. ¿Adán y Eva tenían libre albedrío cuando fueron creados? La diferencia es que ellos tenían la habilidad para decidir si pecaban o no pecaban. Ahí está el árbol. Tú decides si comes o no comes. Si comes, te separas de mí. Si no comes, sigues siendo mi hijo y todas estas bendiciones son tuyas. El hombre tenía la habilidad para decirle sí o no al pecado.
El hombre después de que pecó, perdió esa habilidad. ¿Por qué? Porque ahora es concebido en pecado. Entonces la naturaleza del hombre es de por sí pecaminosa. Ya no tiene la habilidad porque peca, porque la naturaleza exige el pecado. ¿Están acá? Cristo vino a devolver al hombre lo que había perdido. Vino a devolverle la habilidad para decidir si pecaba o no pecaba. Pregunta: ¿Adán era hijo de Dios? ¿Y cuando pecó qué pasó? Está afuera. Y Dios es justo. Y según Hebreos 13:8 es el mismo. ¿Y qué significa eso entonces? Que si ellos perdieron el reino, nosotros también. Porque ahora tenemos la misma habilidad de Adán para decidir si somos o no somos. ¿Están acá o no? Lo cual es el propósito de Dios para ellos. Ser conformados. Cérrenme con llave, por favor. Ser conformados. Pues me falta gente afuera. ¿Por qué hay tantas mujeres afuera? Reunión de copucha. ¿Por qué hay tanta gente afuera? Veo no está la Jessie, no está la Maricela. ¿Ah? Ya, fíjense. Entonces, Dios quiere que los cristianos entiendan y demuestren su llamamiento, lo cual es el propósito de Dios para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios para ellos? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, iglesia? Ser conformado a la imagen del Hijo. ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí? Dios requiere que los cristianos sean firmes en su camino. Y por supuesto esto debe incluir un entendimiento de todos los aspectos básicos de la verdadera conversión. ¿Cuándo se ha otorgado el Espíritu Santo, iglesia? ¿Cómo recibe alguien el Espíritu de Dios en realidad? ¿Y cómo puede saber con certeza que le ha sido dado? Ya que este momento constituye la conversión, ¿en qué punto el aspirante a un cristiano está seguro de que Dios le ha otorgado su Espíritu? ¿En qué punto? No se me distraigan. Puesto que no tener el Espíritu de Dios impide que uno sea un verdadero cristiano, ¿están de acuerdo? Seguramente Dios no dejaría a sus siervos en duda de si lo tienen o no, o cuándo lo recibieron exactamente. ¿Cierto, no? Yo creo que Dios no nos deja con dudas de que somos cristianos verdaderos y de que tenemos el Espíritu Santo. Uno sabe cuándo recibe el Espíritu Santo. Ahora fíjate. El libro de Hechos 2 declara lo siguiente, en el capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el regalo es que con el genuino arrepentimiento y posterior muerte viene el Espíritu Santo sobre la persona. ¿Cuántos cristianos conocen acá que siguen siendo los mismos que eran antes? No me levantes tu mano. O sea, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse de tomar las riendas de mi vida. Yo ya no quiero tomarlas yo, no quiero tomar mis decisiones. Me equivoqué toda mi vida. Ahora las quiero que las tome otro, las toma Jesús. Eso significa arrepentirse. Yo vuelvo a la perspectiva de Dios, en donde yo sé que mi perspectiva en relación a determinar lo que es bueno y lo que es malo no es justa, que mi justicia no es buena. ¿Están acá o no? Una vez que yo me arrepiento de llevar mi vida, voy a mi funeral para que otro la tome y la viva con excelencia. ¿Por qué? Porque Él me creó. Él conoce mis dones, mis atributos, mis talentos. ¿Quién mejor que Dios para vivir mi vida? En acuerdo conmigo, porque el libre albedrío sigue operando. ¿Están acá? Y si el libre albedrío sigue operando, cuando tú decidiste que Jesucristo iba a ser tu Señor y fuiste salvo, si tu libre albedrío sigue operando, ¿no puedes decir después yo no quiero seguir más a Jesús? ¿Se puede o no? Y entonces, ¿quién decide si va al cielo o no va al cielo? Tu libre albedrío. ¿Están acá o no? ¿Están acá o no? Por eso 2 Pedro 2:20 dice, vamos, rápido. Mi hija no está, ¿se me fue también? Gente que no tiene hambre de Dios, no. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. ¿O sea, de qué está hablando? ¿De la gente del mundo? No. Está hablando de la iglesia, porque hay gente que después de que escuchó el Evangelio, salieron del mundo, ¿cierto? Escaparon del mundo contaminado, ¿ya?
del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que puede haber gente que está en la iglesia, que comprendió el Evangelio, que se salió del mundo, pero que después vuelve. Y dice que esos vienen a ser peores que cuando llegaron al reino, ¿cierto? Sigue leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del camino. No se me vayan, porque mejor les hubiera sido no haber conocido nunca la verdad. ¿Y a quién le está hablando, perdón? Es clara la Biblia, ¿no? ¿Qué está diciendo? Mejor les hubiera sido mejor nunca haber conocido esta verdad, que después de haberla conocido, de saber lo que costó, el precio que se pagó para que fuésemos salvos, volvernos al mundo. Completamente. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Uno puede ser cristiano sin el Espíritu Santo? No. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando yo no quiero seguir viviendo mi vida. Y cuando reconozco que lo mejor para mí es que Él la viva por mí. ¿Están acá? ¿Conocen cristianos así o no hoy día? ¿Está difícil, sí o no? Sí, dicen, pero yo sé que está difícil. Yo conozco puros cristianos que siguen tomando sus decisiones, que siguen viviendo para este mundo, que siguen teniendo sus metas, que siguen controlando sus recursos, su tiempo y todo. Y conozco muchos cristianos que producto del sistema del mundo no pueden servirle a Dios porque no tienen tiempo. ¿Son cristianos? ¿Están equivocados ustedes? Que la Biblia dice claramente, sálete del mundo y entra en mi sistema. Yo me encargo de ti. Y dice que esa fe, para vivir eso, la produce Él también. Porque nada viene de ti, pues todo viene de Dios. Amén. Por eso dice primero el reino y lo que es justo para Dios, no para ti. Y Él añade todo lo que te hace falta. ¿Cierto, no? ¿Sí? Entonces, con esto también llega, cuando recibimos el bautismo y recibimos el Espíritu, llega la remisión de los pecados o el perdón. Por este versículo vemos que existe un momento específico cuando la conversión comienza, iglesia. Comienza, recién en ese momento comienza en el camino para convertirte en un cristiano. ¿Cuál camino? ¿Cuál es esta decisión? Antes de ir al bautismo, me hablan de Jesús. Y ahí yo tengo que decidir, Mateo 7:13. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Cierto? Mateo 7:13. No, pero no así, Miguel. Si no lo vas a decir entero, búscalo en la Biblia. Si lo vas a decir entero, si lo sabes entero, dígalo en voz alta. ¿Se lo sabe entero? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí está la decisión. ¿Voy a tomar el camino de la vida difícil o voy a seguir viviendo mi vida? Porque vivir mi vida significa el camino ancho que dice que todos toman. El difícil significa negarme a mí, ir a la cruz cada mañana, porque si no, no puedo ser digno de Él. No soy su discípulo. El que no toma su cruz cada mañana y me sigue, no es digno de mí. Y la cruz habla de la muerte a la carne. Vale decir que cada mañana yo voy a morir a mí para que Él viva en mí. ¿Conocen gente así? O sea, ¿tú puedes ser cristiano viviendo tu vida? Dice que el cristiano habla de que fue comprado por precio, ¿cierto o no cierto? Entonces, efectivamente el que le entregó su vida al Señor ¿puede perder la salvación? No, porque ya no es suya, es de Dios. ¿Están acá o no? Hay un tiempo definido cuando el Espíritu Santo entra en el Espíritu renacido y uno se convierte en verdadero cristiano. En este minuto que Dios es en este minuto que Dios ha engendrado un nuevo hijo, engendrado, no nacido. Tiene que haber un engendramiento de Dios y tiene que haber un nacer de Dios, que son dos cosas distintas, como las voy a explicar ahora. Fíjense. Hay un tiempo definido cuando el Espíritu Santo entra en el espíritu renacido de una persona. ¿Están acá? Dice Ezequiel 36:26, no lo lean, ya lo saben. ¿Qué dice? La promesa del nuevo pacto para con la iglesia era: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, les daré una nueva mente y vendrá mi espíritu sobre su espíritu. Ezequiel 36:26-27. Está muy lento, iglesia, necesito alguien más rápido conmigo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo
dentro de Corazón nuevo habla de mente nueva. O sea que Él nos va a dar una mente que nos permita creer en esta realidad. Porque dice que esta palabra para los que se pierden es locura. Entonces Él nos permite entender que esta es la verdad. Eso habla de una mente nueva. Amén. Entonces pondré una mente nueva ahí. quitaré vuestra carne un corazón de piedra. Sigue, por favor. Y os haré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea, fíjense que Él te da primero un espíritu nuevo. Él crea en ti un nuevo espíritu porque todavía has muerto espiritualmente. Amén. Entonces Él te da nuevamente espíritu. ¿Para qué te da espíritu nuevo? Saben que me están distrayendo. Hay muchos movimientos, saben que me están distrayendo y yo necesito que se concentren acá adelante. Si fuese Jesús el que estuviese hablando, estarían todos mirando con cara guana. Necesito que se concentren acá adelante, por favor, porque me distraen. Dice, ¿perdón? No, dice, pondré espíritu nuevo, ¿para qué? Para que su espíritu pueda venir, porque su espíritu no puede venir a la carne. Entonces cuando yo confieso a Cristo como Señor, Él me da espíritu nuevo y dice que ahí viene dentro de mí el espíritu para darme poder, ¿para qué? Verso 27, léanlo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Y haré. andéis en mis estatutos. O sea que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Que yo viva como un cristiano. ¿Lo hago yo? ¿Quién lo hace? ¿Entienden para qué el Espíritu Santo? Porque no puedes ser cristiano si es que el Espíritu Santo no lo es. El Espíritu Santo es cristiano, no tú. El compromiso es que si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a ser cristiano. ¿Conocen cristianos? Está raro, ¿cierto? Está difícil hoy día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que está tratando de ser cristiano, no puede. Tú no te puedes esforzar por ser cristiano, nunca vas a ser mejor, tú no puedes llegar a ser alguien que no eres. Nunca vas a ser mejor de lo que fuiste, no hay ningún esfuerzo que tú puedas realizar. Y ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la salvación de nosotros mismos. Dígame amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es el regalo? Él dice, hijo, tú no puedes, yo lo voy a hacer por ti. ¿Es un regalo? ¿Quién decide si lo toma o no lo toma? Entonces lo que está diciendo la Biblia es que cada día yo tengo que decidir, el Espíritu vive en mí, no yo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Ah? ¿Quién las toma? ¿Quién toma la decisión de dejar al Espíritu o la carne? ¿Y tú por qué optas siempre? Digan conmigo ahí de mí. Porque tus decisiones siempre no son basadas en Dios. Porque ser cristiano significa que haría Jesús, no que haría yo. Y yo te aseguro que en el 90% de tus decisiones las tomaste tú y no las tomó Jesús. ¿Amén, iglesia? Pero eso va a cambiar. Porque sé que eres cristiano. Sé que eres salvo. Y esta es la idea de enseñarle el Evangelio, no de predicar sermoncitos. El Evangelio es el que te da las herramientas para que tú puedas dejar que el Espíritu Santo, por medio de tu acuerdo, obre en ti. ¿Amén? En este minuto entonces es que Dios ha engendrado un nuevo hijo. Sin embargo, hay más por entender, iglesia. Debemos preguntar, ¿ahora ya está terminada la salvación del cristiano? ¿Acaso ya es salvo? No, van a ver. ¿Es el recién engendrado hijo de Dios repentinamente perfecto, incapaz de volver a pecar o equivocarse, porque piensa que ha sido salvo? La verdadera conversión cristiana es un proceso gradual de crecimiento y superación, de cambio y desarrollo. Por eso dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Él tiene que conformarse a la imagen del Hijo, si no, no puedes entrar al cielo. ¿De quién es la obra? De Dios, siempre y cuando se la permita. Y hay mucha gente que no le está permitiendo a Dios, producto de que tomó una doctrina que no era real, iglesia. La doctrina verdadera habla de muerte. El verdadero evangelio, que no es el evangelio que se predica hoy día, demanda todo de ti, todo, nada es tuyo. Hay un nuevo propietario, un nuevo amo, y eso significa que Él determina dónde se va, qué haces con tu tiempo, con tus recursos. ¿Están acá o no? Pero, ¿cómo, iglesia? Y al final del proceso, ¿cuál será entonces la apariencia del cristiano terminado? ¿Y qué tiene que ver esto con la meta de un cristiano y con lo que está tratando de obtener como recompensa final por haber sido cristiano? Veamos ahora el propósito de Dios para el cristiano. ¿Amén? Durante su ministerio, Cristo proclamó el evangelio del reino. Y ese es el problema,
que si en tu iglesia no te están predicando el evangelio del reino, sálete de ahí inmediatamente. Hoy día en la universidad te hablan de teología, pero no hay ningún ramo que hable del reino. ¿Por qué? Si el único evangelio que se tiene que predicar es el del reino. Dios tiene que conformar hijos del reino, que establezcan la cultura, las leyes, los principios del reino, para impartirlos a todo el mundo. Y hoy día tenemos una iglesia con las leyes, los principios y la cultura del mundo, y quieren hacer a los demás cristianos. No es posible. Evangelio del reino, iglesia. Tú tienes que convertirte en un ciudadano del reino. Dios te tomó, te trasladó del reino de las tinieblas, que es el mundo, y te llevó al reino de la luz, que es el conocimiento de lo que significa ser un hijo del reino. Amén. Escondido dentro de este mensaje está el entendimiento del asombroso e increíble potencial humano para aquellos que verdaderamente se rinden a Dios. ¿Saben lo que significa ser un hijo de Dios? Por eso cuando yo les digo que un hijo de Dios no se enferma, que un hijo de Dios tiene poder para sacar demonios, que un hijo de Dios tiene que vivir en prosperidad, es porque es Dios en él. Eso es ser cristiano. El cristiano es un embajador, es intocable. Ningún demonio lo puede tocar porque todos están puestos debajo de sus pies. El verdadero cristiano salió del reino de Satanás, por lo tanto no hay muerte, no hay destrucción y no hay enfermedad. Eso es ser cristiano, iglesia. Y hoy día tenemos una iglesia en derrota, pero son salvos. Van a ver pornografía, se meten con otras mujeres, pero son salvos, porque hicieron la oración. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad creen eso? Digan, ¿por qué no somos sinceros y decimos lo que pensamos? ¿En esta iglesia se puede hablar? Sí. En esta iglesia tú me puedes. Si me demuestras bíblicamente que yo estoy equivocado, yo me convierto y me voy a tu iglesia. De verdad lo digo, pues si estoy iglesiando. Pero si no me lo puedes demostrar, tú estás jugando con tu salvación. Y Pablo dijo, cuídala con temor y con temblor. Si la salvación no se perdiese, no hay para qué cuidarla. Si mi auto fuese intocable y no le pasara nada, por más de que yo chocara y todo, no tengo para qué cuidarlo. ¿Para qué lo cuido? Para que no se muera, ¿cierto? ¿Cierto, no? ¿Para qué cuidamos la salvación? Para que no se muera. ¿Están acá, iglesia? A donde quiera que Cristo fue, habló acerca del reino venidero, gobierno de Dios. Aunque la mayoría de sus parábolas estaban concentradas en este mensaje, pocos de quienes la escucharon entendieron su real significado. Y cuando Él les hablaba estas parábolas, siempre incluyó como es que los verdaderos cristianos estaban calificando para convertirse en parte de ese reino. Y se lo voy a mostrar ahora. En cada parábola de Jesucristo Él habló de cómo uno tenía que calificar para ser parte del reino de Dios. Fíjense, no las vamos a poder desarrollar todas, así que después ustedes me estudian en su casa Mateo 13. ¿Amén? Mateo 13 contiene media docena de parábolas del reino. Este capítulo comienza con la parábola del sembrador, ilustrando a alguien que tira semillas en diferentes ubicaciones y distintas clases de tierra. En algunos casos la parábola describe cómo la semilla creció y floreció en la persona que la recibió. En otros casos la semilla murió rápidamente después de empezar a crecer o no tuvo raíz en lo absoluto. Otros que recibieron la semilla crecieron en carácter a 30, 60 y 100 por 1 en el camino hacia el reino. Esta parábola seguida por la parábola del trigo y la cizaña. Y esta parábola discute los frutos que aparecen en las vidas de los cristianos, previo al tiempo en que Dios los recoge hacia su granero. ¿Amén? La parábola del trigo y la cizaña, ¿de qué habla la iglesia? De que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y que Dios dice, déjalos crecer juntos. O sea, son cristianos que parecen cristianos, pero dice que cuando venga Dios, los va a cortar. ¿Por qué? Lo voy a demostrar hoy día. Completamente. ¿Pero de qué fruto estamos hablando? Ya vamos a entender. El fruto, bueno o malo, representa el crecimiento cristiano o la falta de crecimiento. El granero es un tipo del reino. La tercera parábola ilustra el reino comenzando con un pequeño grano de mostaza que crece hasta llegar a ser un gran árbol. Esta es seguida por la parábola de la levadura, ilustrando el reino de Dios como levadura regándose hasta impregnar la masa que implica la tierra y todas las naciones que la contienen. La quinta parábola compara al reino con un tesoro escondido, encontrado en un campo. Quien lo encuentra dice que vende todo lo que tiene para comprar el campo. ¿A qué se refiere? Que cuando yo encuentro el tesoro del Evangelio, vendo todo lo que tiene, nada de lo que yo tenía vale la pena. Dice el apóstol Pablo, todo lo que tenía lo considero pérdida por causa de esto que encontré ahora. ¿Están acá?
La sexta parábola describe el reino como una perla de gran precio, la cual una persona compra después de haber vendido todo lo que tiene para recaudar suficiente dinero para la compra. La séptima y última parábola de este capítulo describe el reino como una red que recoge toda clase de peces. O sea, que decir que el Evangelio va para todos. Por eso dice Mateo 22:14. ¿Qué dice Mateo 22:14? Dice, muchos son llamados. Cuando uno hace un llamado, están todos ahí, ¿cierto? Yo estoy acá y digo, ¿cuántos quieren recibir al Señor como Señor? Y dice, todos fueron llamados. Pero dice, pocos son. Vale decir que la séptima parábola habla de una red que recoge toda clase de peces. Los buenos peces son recogidos y los malos son descartados, iglesia. Cristo explica que los peces buenos son aquellos que entran al reino y los malos representan a aquellos quemados y destruidos en un horno de fuego, que significa el infierno, el lago de fuego eterno. En cada una de estas parábolas el mensaje es el mismo. Algunos, la minoría, están dispuestos a pagar el precio para ser un cristiano. Dice la Biblia en Mateo 10:39. El que haya su vida, ¿cuál precio, iglesia? ¿Cuál precio? Muy pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Perder mi vida. El precio para ser cristiano es que yo pierdo mi vida ahora. Conozco a Cristo, perdí mi vida en este mundo porque ahora vivo, no sé en Dios, vivo para Él. El que haya su vida, la perderá. El que quiera seguir viviendo su vida en esta vida, la perdió. Pero el que pierde su vida por causa de Jesús, ya la encontró. Porque la verdadera vida no es la que vives acá. Ese es el engaño. La verdadera vida es la que trasciende eternamente. Porque esta se puede acabar hoy día. Pueden ser 5 años más, 10 años más, pero se va a acabar. La otra es eterna. Viviste engañado toda tu vida. Entonces el que se da cuenta de esto, la pierde al tiro. Aquí está mi vida, Señor. Úsela. Porque sabemos que Dios es espíritu y que un espíritu no puede operar legalmente en la tierra si es que no usa un cuerpo. Ser cristiano significa, Señor, aquí está mi cuerpo. Úselo para establecer su reino en la tierra. ¿Están acá? Estos están dispuestos a crecer espiritualmente y a desarrollar el verdadero carácter cristiano, a fin de poder heredar posteriormente la recompensa eterna de convertirse en hijos nacidos. Ya no solamente engendrados de Dios, en la familia de Dios, fíjense, de convertirse en hijos nacidos de Dios, en la familia de Dios, reinando con Él en el reino de Dios. Ya no engendrados. Uno al principio está engendrado, pero después uno nace dentro del reino. Se lo voy a mostrar. Existen muchas otras parábolas en el Nuevo Testamento y muchas de las enseñanzas de Cristo fueron a través del uso de estas historias acerca de cosas comunes y bien conocidas. Estas tenían la finalidad de llevar lecciones profundas acerca del llamamiento cristiano para aquellos cuyas mentes han sido abiertas por Dios para que las entiendan. Vale decir que hay gente que está dentro de la iglesia pero siguen teniendo el entendimiento entrenebrecido y no pueden comprender estas cosas que están ocultas. Dice Mateo 13:10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, a ellos no. Él les hablaba por parábolas para que no entendieran, iglesia. Entonces, este evangelio, que es el evangelio del reino, no lo entienden todos. Y el evangelio que dice hoy día tendrán fábulas, tendrían comezón de oír, se amontonarán a escuchar fábulas, es que tú vas a escuchar lo que te conviene. Tú vas porque esta iglesia te predica algo que a ti te conviene. Pero el verdadero evangelio siempre te va a predicar lo que no te gusta. Porque es tu carne la que tiene que morir. Entonces dice que es una espada que tiene que sacar lo malo y va cortando permanentemente. El evangelio de hoy día no. Tú vas a ser ministrado a la iglesia y sales, no importa que lo hayas pasado mal, pues esta semana sé que Dios te bendice. Eso no va a pasar nunca, iglesia. Si tienes bendición no viene de Dios. Amén. Tú estás en la tierra para ser conformado, ser hecho en un verdadero hijo de Dios que va a pasar con él la eternidad. Si no lo hizo ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿por qué hay gente que Dios se la lleva al tiro al cielo? Si verdaderamente ese mensaje de salvo siempre salvo fuese verdad, ¿por qué Dios no te toma y te lleva al cielo al tiro? ¿Para qué te deja acá? ¿A sufrir? O sea, si tú tienes la posibilidad de que un hijo tuyo no sufra, ¿lo sacas de eso, no? Entonces, ¿por qué Dios si tiene la oportunidad no lo hace? Porque esta vida es el entrenamiento que determina dónde vas a pasar la eternidad. ¿Qué lo entiendo?
Y no es cielo, es tierra o infierno. Amén. Por eso en el versículo que leyó Marcos dice, que lo vamos a ver si alcanzo a leerlo, dice: al que venciere le daré que gobierne sobre muchas naciones. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para cumplir el propósito que Adán iba a dejar pendiente, que era reinar sobre la tierra. ¿Están acá o no? Entonces imagínate, está lleno de cristianos que no administran su vida, que no administran sus recursos y quieren ser cristianos y quieren estar reinando después. Acuérdate que en esta vida tú eres un mayordomo de lo que Dios pone en tu mano. Y Dios solamente se lleva a los buenos administradores a su reino. Díganme amén, por favor. ¿Cuántos de ustedes han administrado bien su vida? ¿Administran bien su tiempo? ¿Cuánto tiempo queda para Dios en tu vida? De todas las horas que de la semana, ¿cuántas horas son de Dios? Y eso que dice primero el reino. Tú le das así a Dios de tiempo. Y te estás preparando para la eternidad. Pero eres salvo. Qué fácil este evangelio, ¿cierto? Yo también lo quería este evangelio, pero era muy fácil. Ahí había algo que no me cuadraba. Cristo dijo en Juan 6, 44 y 45: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fíjense lo que dijo Jesús: nadie puede venir a mí. O sea, nadie llega a la iglesia al ser un verdadero cristiano si es que no lo trae Dios. Tú no dijiste a Dios. Tú fuiste a escuchar si estabas mal porque te estaba yendo pésimo en los estudios, te estaba yendo mal en la vida. Es fácil ahí buscar a Dios. Si esto igual que en el mundo, y siempre he dicho, los amigos en el mundo se ven en las malas, no en las buenas y en las malas. Y cuando uno está mal es fácil estar con Dios. Pero cuando están bien es cuando se van. Porque no eran. ¿Están acá o no? Entonces fíjense, dice que ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no le trajere. Y el verso 45 dice, alguien que me busque el verso 45, por favor. No, 75, está bien. Dice, y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Tú no puedes entender la verdad de Dios a menos que Él te haya traído o te haya llamado a ella a través del poder de su Espíritu. Y por eso es que hay gente que no entiende la verdad. Si Dios te trajo, Él te va a revelar su verdad. Fíjense en esto, por favor. Recuerda, iglesia, Juan 15, 16, que dice que tú no elegiste a Dios. Él te escogió a ti. Pero dice que si tú eres un escogido de Él te trajo, se tiene que manifestar ¿cómo? Con fruto. ¿Dónde está? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? Almas verdaderas. La oración nos salva. Almas son, la Biblia nos dice ahí, anda y haz la oración. ¿Qué dice? Haz discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Vale decir que tú tienes que enseñar a la gente lo que es el Evangelio, mostrárselo primero y vamos a ver después si eligen. Por eso es que tú empiezas a enseñar acá y la gran mayoría se va. No quieren, pero hicieron la oración, fueron salvos. No se engañen más, pues, iglesia. La Biblia dice en Gálatas 6:7, dice, no se engañen. A Dios no lo pueden burlar, pues todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Y dice, si siembra para la carne, muerte. Si siembra para el espíritu, vida eterna. Es súper simple. ¿Tú vives para la carne o para el espíritu? ¿Vives para cumplir tus propósitos o el propósito que Dios estableció en tu vida? ¿Vives para este mundo, tus metas están en este mundo o están en la eternidad? Entonces, el proceso de llegar a la verdadera conversión cristiana comienza con un llamamiento o atracción generada directamente del Padre. Yo choqué con Dios, yo no lo busqué. Los que conocen mi testimonio saben que fue un choque fuerte, pero yo choqué con Él. Amén. La parábola de los talentos, de los denarios, de la cena de boda, de las 10 vírgenes, ovejas y cabritos, del juez injusto, de la higuera, de las ovejas perdidas, de la moneda perdida, del hijo pródigo, del mayordomo infiel, de Lázaro y el hombre rico, del buen samaritano y otras, todas involucran o ilustran a un cristiano entrando en el reino venidero o familia gobernante de Dios a la segunda venida de Cristo. Requeriría de mucho más tiempo el examinar más de cerca cada parábola para demostrar esto. Aunque algunas son muy cortas y otras bastante largas, el propósito de la mayoría de las parábolas de Cristo es esencialmente el mismo. Para aquellos que siguen la instrucción de Pedro, en 2 Pedro 3:18, de crecer en la gracia y el conocimiento, la autoridad en el gobierno de Dios bajo Cristo es
Vuelvo a repetir, la autoridad en el gobierno de Cristo para los que crecieron en la gracia y en el conocimiento es alcanzable. Por eso es que para algunos cristianos no es alcanzable, pues ya es más fácil estar bajo la gracia. Lo que la Biblia dice ahí es que si el poder del Espíritu Santo está en ti, tú puedes vivir como cristiano. ¿Están acá? En el Sermón del Monte Jesucristo dijo, en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Un cristiano siempre debe enfocarse hacia estas dos metas que son inseparables. Nota, iglesia, que la primera prioridad es... ¿En tu vida es así? Ahí te está dando la prioridad de tu vida, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad de la vida de un cristiano? Primero el reino. Y hemos visto que el reino no es el cielo, el reino está aquí. ¿Están acá o no? Entonces Dios busca primero entrar en el reino que ya está acá a tu alcance. ¿Cómo? Mateo 4:17. ¿Dice? Dice, arrepiéntate porque el reino de los cielos está acercado, está a tu alcance. Al decir, busca primeramente el reino. ¿Qué quiere decir esto? Arrepiéntete cada mañana de vivir tu vida, iglesia, para que puedas entrar al reino. Y después dice, y comienza a hacer lo justo. Pero lo justo para Él, no para ti. Porque en ti no existe la justicia. ¿Están acá o no? Entonces, primero hacer el reino y después lo justo. ¿Qué es lo justo para Él? No es que, Señor, es que yo quiero hacer esto. No. ¿Qué es lo justo para Él? Muerte a la carne y vida en el espíritu. ¿Están acá, iglesia, no? ¿De verdad que sí? Un cristiano siempre debe enfocarse hacia estas dos metas. Nota que la primera es buscar el reino de Dios, pero también dice que debes desarrollar la justicia de Dios, que habla también de su carácter divino. La mayor parte de este sermón es un énfasis en la edificación del carácter a través de la obediencia a la ley de Dios, no a la de Moisés. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero la ley de Dios nos sigue rigiendo, iglesia. El apóstol Juan registró las palabras de Cristo en Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Sabes lo que significa moradas? Algunos dicen, es que Dios nos está preparando casa y con camas king arriba en el cielo y con camas de agua y todo. Oye, qué gente más inculta, Dios mío santo. Si de partida de la casa de la iglesia no va al cielo, iglesia. Fíjense que ahí mismo dice que no va al cielo. Te lo voy a demostrar. Cuando habla de moradas, habla de oficios. En la casa de mi Padre muchos oficios hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora fíjense, esto necesita análisis. Primero, hay muchos oficios en la casa de Dios. O sea, hay muchos oficios ¿dónde? En el reino. En el reino hay muchos oficios. Segundo, Cristo está preparando posiciones antes de que venga otra vez, ¿cierto? Antes de que venga, dice que está preparando posiciones. ¿Cuántos están dentro del reino? ¿Cuántos están sirviendo dentro del reino? ¿A qué se refería? Que Él iba a subir a preparar oficios para nosotros para que participásemos dentro de su reino. Porque Él necesita que haya gente en la tierra, porque Él está en el cielo, nosotros somos la extensión de Él en la tierra, sirviendo. Por eso es que el que no sirve, no sirve. ¿Están acá o no? El que no sirve, no sirve, porque tú eres un cristiano calienta silla nomás, que piensas que por ir a la iglesia eres salvo. Eso no es verdad, iglesia. Si Dios te llamó y Él te escogió, es para que vayáis y llevéis fruto. Tiene que haber una actividad productiva, porque Génesis 1:18 dice, Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen. Dios creó al hombre para ser fructífero, para ser productivo en su reino, no en el mundo. ¿Amén? Entonces fíjense, dice, tercero, los cristianos no van a ir a donde Él está para estar con Él, porque Jesús dijo, vendré otra vez. Él vendrá. El cielo jamás ha sido la recompensa de los salvos. Al cristiano se le ofrece una herencia de autoridad sobre la tierra. ¿Están de acuerdo? Dice Mateo 5:5. Bienaventurados los... ¿Por qué? Porque ¿cuál es la herencia de los que llegan hasta el fin? La tierra por heredad. ¿O es el cielo? Porque si no fuese la tierra, ¿para qué tierra nueva y cielo nuevo? ¿Para qué Dios te levanta? Pues dice que en la resurrección de los muertos resucitarán primero. ¿Para qué? Si el espíritu ya está con Dios en el cielo, ¿por qué tiene que resucitar el cuerpo? El cuerpo vuelve a la tierra, iglesia. El cielo es espíritu. El cuerpo es para la tierra. ¿Están acá o no?
pero nos vamos a ir a pasar la eternidad al cielo. Me acuerdo que donde el pastor me invitó a predicar, yo llegué, estaba lleno, ¿se acuerdan? Dije, ¿cuántos vamos a ir a pasar la eternidad con Dios al cielo? Y todos, amén, ignorantes, les dije. Ahí yo creo que se enojaron conmigo, pastor. Pues el pastor también dijo, amén, aleluya, dijo. Ahí la embarré para ese pastor, me tiene que dejar después. Fíjense, un capítulo más adelante, en Juan 15, 1, 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿de qué está hablando? De que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Si tú eres verdadero, él te va a empezar a limpiar, va a empezar a sacar lo malo que hay en ti, iglesia, porque te tiene que conformar a la imagen de un hijo. ¿No les llama la atención que hayan cristianos de 20 años que nunca cambiaron? Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo hace, perdón? ¿Él? Fíjate que tú no te conviertes en un mejor cristiano, tú no te esfuerzas por ser un mejor cristiano, lo hace Él. Porque el cristiano Jesús no eres tú. ¿Alguien está entendiendo, no? Entonces, ¿entiendes lo que es el Evangelio? El Evangelio es Cristo diciéndote, yo voy a vivir la vida cristiana por ti. Y tú estás tratando de ser cristiano, esforzándote por ser como Jesús. ¿Es posible? No, ya está el engaño. Entonces, ser cristiano implica, yo muero para que Él viva, yo menguo para que Él crezca. ¿Amén, iglesia? Y finalmente, fíjense, el versículo 5 dice nuevamente, dice, lleve mucho fruto. Y en el versículo 8 dice que al llevar mucho fruto, el Padre es glorificado. Entonces Dios te escogió ¿para qué? Para que el mundo lo conozca a Él por medio de ti. Y tú estás en el mundo y pasas piola. No tú, perdón, otra iglesia. Otra iglesia. No, que ya dije voy a empezar a parar con... Pero tú estás en el mundo y eres parte del mundo. Y la Biblia dice, estás en el mundo pero no eres parte de él. Por lo tanto, si eres cristiano, el mundo te va a aborrecer. ¿Te aborrece el mundo? Sí. Estás acá, si el mundo no te aborrece es porque no eres cristiano. Dice que si eres cristiano, el mundo te va a rechazar. Pero cuando tengan problemas, con el único que van a contar es contigo. ¿Amén? Ahora fíjate. Dice, el 5, para que lleve mucho fruto. Y en el 8, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Finalmente el 16 dice, yo te elegí a ti para que vayáis y llevéis fruto. Vale decir que un cristiano debe necesariamente llevar fruto en su vida. ¿Están acá? El versículo 8 continúa explicando que al hacer esto, seáis así, fíjense, cuando uno se convierte en discípulo. Dice, y seáis así, dice, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y al llevar mucho fruto, te conviertes en discípulo. Por eso es que la comisión es ir y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que puedan convertirse en verdaderos hijos. Nos dice, hazle la oración para que sean hijos de Dios al tiro. Son mentiras, pues, iglesia. Tiene que haber una hechura, un ser conformado. Si fue Dios el que te trajo y no fuiste tú el que lo eligió, vas a dar fruto. Díganme amén. ¿Está claro? ¿Está muy difícil? Ustedes no saben lo que cuesta preparar algo así. Fíjense que no voy ni en el tercio del mensaje, pero no lo vamos a terminar hoy día. Un cristiano debe llevar fruto en su vida. Cristo te identifica a ti, iglesia, como uno de sus discípulos y uno de los hijos engendrados de Dios, solamente si es que lleva fruto. ¿Por qué no lo dicen? No. A tú. Dice, fíjate, Cristo te identifica a ti como uno de sus discípulos y engendrado de él solamente si es que lleva fruto. Recuerda, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a devolver lo que el hombre había perdido. Y Génesis 1:28 dice, la comisión de Dios para el hombre, que era multiplicarse, que quiere decir que ser productivo, fructífero y multiplicarse. Cristo vino a recuperar el propósito que habías perdido, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? Ser fructífero, multiplicarse. Por eso es que el cristiano que no trae almas, es raro que sea cristiano. Y con esto no te estoy diciendo que tú las tienes que tener, pues tienes que dejar que Dios lo haga. No te esfuerces tú por traer almas, esfuérzate porque Cristo vive en ti y las almas van a llegar. Por eso Él dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Las almas las trae Él. Por eso que tú le estás tratando de hablar a la gente, pero dice, mira este que fresco, dice, tus obras hablan más fuerte que tus palabras, y no te creen y no vienen. ¿Sí o no?
Entonces el problema es que había muchos cristianos portándose por hablar a la gente, pero como no tienen conocimiento, primero no tienen nada que decir. Y le hacen preguntas y no tienen cómo responder. Entonces Cristo dijo, no digas que eres cristiano si es que eres un ignorante. Mi pueblo fue destruido por ignorante, dijo, ¿cierto? Entonces aquí viene uno a la iglesia a recibir conocimiento, para ministrar a Dios, no para ser ministrado. La iglesia no se creó para que tú fueses ministrado. Insisto que la iglesia no es un hospital. La iglesia es un cuartel de operaciones que prepara soldados y que prepara embajadores para salir a manifestar qué significa ser un hijo de Dios. ¿Amén? Ahora debemos considerar algunos versículos básicos acerca del reino de Dios. El siervo antediluviano de Dios, Enoc, que era el bisabuelo de... Nunca habían escuchado Enoc. Ni siquiera fue bisabuelo de quién. ¿Lo habían escuchado? Ya, entonces, ¿quién era Enoc? ¿Ah? No, pues no. Está mucho antes de Abraham. Enoc fue el que caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Recuerdan que Dios se lo llevó porque ya su mente estaba en el cielo, su vida estaba en el cielo y ya no quería estar en el mundo? Entonces Dios lo tomó porque caminó con él y se lo llevó. Ahora fíjense, era el bisabuelo de Noé. También predicó acerca del reino venidero de Dios. Fíjense, Judas describió en su mensaje, en los versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, era el séptimo creado, imagínense. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus tantas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Imagínense que estaba hablando recién creada la tierra del juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Vale decir que uno es salvo de la ira de Dios? Iglesia, lo voy a mostrar el viernes, acuérdense. Uno no se salva del infierno y todo eso. Uno es salvado de la ira de Dios, que es peor que estar en el infierno. Pero eso va a ser temporal. Se van a sorprender cuando escuchen eso. Entonces, dice, de la misma forma, el profeta Daniel escribió en el capítulo 7:18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué vamos a recibir por herencia? La vida eterna, iglesia. Si la vida eterna también la tienen los impíos, van a vivir eternamente en el infierno. ¿Están acá o no? ¿Cuál es la herencia de Dios? El reino. O sea, los impíos no se van eternamente al infierno. ¿Tienen vida eterna? Sí, eso no es regalo. Lo que reciben de herencia es el reino. ¿Amén? ¿Están acá o no? Dice, los versículos 22 y 27 reiteran esta recompensa. Dicen, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Perdón, se dio el juicio a los santos. ¿Quiénes van a juzgar? Nosotros. ¿Sabían eso, iglesia? Nosotros vamos a juzgar a los impíos. Porque se tiene que demostrar que Dios es justo. Entonces Él va a decir, miren, y van a demostrar, yo me imagino que va a ser así en una tele, va a salir mi hermano y me va a decir cuántas veces Dios le mandó ángeles, cuántas veces le mandó personas para que le hablasen de Él y Él los rechazó. Entonces va a decir, efectivamente se merece el infierno. Dios va a demostrar que Él fue justo, que la gente no quiso cambiar. ¿Amén? Entonces dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, ¿debajo de dónde? Iglesia, ¿debajo de dónde? En la tierra, no en el cielo. ¿Se ha dado? Se ha dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios servirán y le obedecerán. En el libro de Apocalipsis registra varios lugares donde Cristo a través de Juan les ofrece el reino a aquellos a quienes. ¿Para quién es el reino? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Pero cómo? Si yo hice la oración, daba lo mismo guardar las obras, pues, pero yo voy a heredar el reino. ¿Eso dice? Dice que hay que vencer, y vencer, dice, al que venciere está hablando en futuro, ¿cierto? Vale decir que la salvación es un logro a futuro, hay una meta, hay algo que conquistar, hay que vencer primero. Y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso al alfarero. Fíjense ahora en el ¿cómo se llama? En el 3:21. Al que venciere
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea, Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer para ganarse el reino? Perdón. Dice en Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. O sea que él tuvo primero que ser conformado también para ganarse el reino. ¿Y tú y yo no? Lo que pasa es que él ya lo hizo. Ahora yo lo tengo a él para que él lo siga haciendo. Ahí está la decisión. ¿Vives tú o vive él? Pablo estaba en el mismo conflicto. Romanos 7. Pero él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él entendió que había quedado él en la cruz y dice, ya no vivo yo estoy en la cruz y ahora Cristo vive en mí. Están acá, ¿no? Finalmente, noten Apocalipsis 20, 4 al 6. Hablando de los santos declara, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Voy a hablar del milenio, así que para que no le... porque esto le llama la atención, pero ustedes sabían del milenio, me imagino, iglesia. Sí. ¿Sabían del milenio? ¿Lo pueden explicar o no? ¿Dónde está la iglesia en el milenio? No me contesten porque vamos a pelear. No. Sí, pues, pero no, pues, pero son 1000 años literales. Pues si está hablando 1000 años, porque van a ser 1000 años. Sí, pero lo vamos a enseñar bien, porque si no estamos especulando. Porque yo me puse a estudiarlo y también estaba equivocado. Por eso yo les digo, si ustedes a mí me demuestran que estoy equivocado, aleluya, iglesia. Si acá la revelación no es del hombre, la revelación es de toda la iglesia. Toda la iglesia, Dios no derrama su revelación sobre un hombre, la derrama sobre todo su cuerpo. Por eso a mí me gusta que participen. Pero hay gente acá que no está de acuerdo y se calla. Y se calla porque no tiene herramientas para debatir. Porque esto es Biblia. Y la Biblia no miente. Se dice, al unirlo esto con Apocalipsis 5:10, fíjense, hablando de los santos declara, y vi tronos que se sentaron sobre ellos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Al unirlo con Apocalipsis 5, es claro que los santos resucitados se convierten en ambos. ¿En qué? En reyes y sacerdotes. ¿Quiénes? Gobiernan la tierra con Cristo. ¿Están acá? O sea, los que vencieren, los que guardasen sus obras, van a reinar con Él. ¿Dónde? ¿En el cielo? En la tierra. Ahora fíjate en esto. Este conocimiento es verdaderamente especial y precioso. El mundo no sabe del venidero reino de Dios y por eso es que viven para este mundo. Porque tienen entenebrecido el entendimiento, están ciegos. Entonces viven siempre proyectándose en este mundo sin entender que Dios regala hoy día. El mañana le pertenece a Él. Por eso es que la conversión y el arrepentimiento es hoy día, iglesia. No quizás mañana, porque quizás no es mañana. Amén. Entonces fíjate, dice, este conocimiento está escondido al mundo porque no sabe lo del reino venidero, el cual Cristo establecerá su regreso, y por esto viven para este mundo. Por eso es que tienen depresiones, crisis de pánico y todo. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Y es porque tú no se las has dado. Porque tu misión es ir y predicar el evangelio del reino, que viene algo que es mucho mejor que esto. ¿Están acá o no? Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué no lo conocen? Porque el Dios de este mundo, que es el diablo, según Apocalipsis 12:9, les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca. Entonces tú le hablas y no te creen, y no te entienden. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento entenebrecido. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No tienes que convencerlos, tienes que orar para que Dios les dé espíritu de entendimiento y revelación. Están acá, no puede ser que la guerra es espiritual, pues, iglesia. Que acá no es adquirir conocimiento para salir a debatir con la gente del mundo. A mí no me interesa convencerte acá dentro de la iglesia. No es mi misión convencerte. El Espíritu Santo es el que convence, no yo. Mi misión es que llegues al cielo. Para eso estoy acá. Los cristianos están en entrenamiento diario, por lo tanto es crítico que entiendan su régimen de entrenamiento. Ya hemos explicado que Dios da su espíritu en el bautismo, el cual ocurre después del genuino arrepentimiento y no remordimiento. Porque muchos sienten remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber pecado contra Dios, iglesia. Toda mi vida pequé contra ti, Dios. Hice todo lo que a ti no te agradaba. Perdóname, Señor.
Porque aún así, siendo un pecador, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Gracias porque me arrepiento de haber vivido independientemente de ti y ahora empiezo a vivir de manera contraria, agradándolo a Él, buscando agradarlo en todo. ¿Están acá o no? Pero ¿cómo se consigue el arrepentimiento, iglesia? Solamente se declara con una simple afirmación: estoy arrepentido, voy a mi bautismo. ¿Sí se hace? Fíjense en esto. ¿Es todo lo que hay que hacer? La respuesta es un empático: no. No es tan simple, iglesia. El arrepentimiento también es un don de Dios. Es un regalo de Dios, tanto como lo es el llamamiento inicial. Vale decir que el llamamiento lo produce Dios. El arrepentimiento lo produce Dios. ¿Y la fe para creerlo la produce? Entonces tú elegiste a Dios. ¿No? Y por eso es que hay gente que empieza a venir y viene, están felices y cantan y lloran y lloran y lloran, pero después se van. ¿Por qué? Porque eran 3 tipos de tierra que no eran. Recibieron con gozo la palabra, pero vienen las pruebas del mundo y se van. ¿Cierto? ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Sí o no? Entonces fíjense, al hablar de los gentiles que venían a la conversión, Pablo dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda Timoteo 2:25 dice, o habla de ciertas circunstancias donde quizás Dios, fíjense lo que dice, quizás Dios, pero no me vean a mí, pues iglesia, vean. Quizás Dios, dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién lo concede? O sea que Dios, lo que la palabra está diciendo es que hay gente que puede estar acá, pero que no entiende la verdad, porque Dios no les produjo eso. ¿Y por qué tú quieres convencerlos si no es tu misión? Uno predica la verdad y Dios dice que sí, que no, por iglesia. Porque Él es el que escudriña los corazones. Él sabe quién quiere recibir la verdad, porque hay otros que estamos cerrados. No queremos que nos digan la verdad. Esta es mi verdad, yo me quedo con esta. Dice que a los verdaderos Él les concede que conozcan la verdad. ¿Cierto? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo no puedo convencerte de la verdad. Finalmente, Romanos 2.4 explica que es la benignidad, en 2 Timoteo 2.25, por favor. Romanos 2.4 explica que es la benignidad de Dios la que lleva al arrepentimiento. Las personas no desarrollan el arrepentimiento a fin de requerirle a Dios que les dé su Espíritu Santo. Dice Hechos 2.38 que las personas deben buscar a Dios y pedirle el don del arrepentimiento. ¿Cuántos le han pedido a Dios que les dé el don del arrepentimiento? Eso tienes que pedir. Tú tienes que decirle: Señor, concédame que me arrepienta de verdad, y por eso es que no sales de tus pecados, porque te estás esforzando por salir, tú no puedes. Dios te tiene que dar el arrepentimiento genuino para que sepas que lo que estás haciendo es malo, iglesia. Porque hay muchos de ustedes dicen: pero ¿qué tiene de malo esto? Para ti no, para Dios sí, mucho. Amén. Esto no es automático y jamás debe ser tratado como tal, pero Dios les concede arrepentimiento a todos aquellos quienes lo buscan con todo su corazón, como lo hizo David en el Salmo 51, y les pido que después se tomen un momento para leerlo. Pero, ¿de qué se arrepiente uno exactamente, iglesia? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 3:4 declara, el pecado es infracción ¿de qué? Y si ya no estamos bajo la ley, entonces no hay pecado. ¿Ah? ¿Quiere decir que siendo salvo puedo seguir transgrediendo la ley de Dios? Sí, pues, ¿cómo que no? O sea, perdón, siendo salvo no, siendo cristiano, ¿puedo seguir? Cristiano, sí. ¿Cristiano profeso? O sea, ¿ustedes no pecan ninguno? Los felicito, entonces pasen acá adelante, yo me voy a sentar allá. ¿De verdad? ¿No están recibiendo? Llegan y disparan ustedes. Entonces fíjense, dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Y esto se refiere a qué ley? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, que son las 613 normas que tenía la ley mosaica. Estamos ahora bajo la ley de Dios, que son, y con esos 10 mandamientos, que los 4 primeros están dirigidos en tu amor a Dios y los 6 restantes en tu amor al ser humano, tú puedes vivir una vida perfecta. ¿Amén? ¿Amén? Ahora fíjate, la mente normal o carnal es hostil hacia ella, como dice Pablo en Romanos 8:7. Las personas no pueden obedecer naturalmente a Dios, es imposible que tú obedezcas a Dios.
La naturaleza humana desobedece y quebranta la ley de Dios y lo hace de manera natural. Pero un cristiano que recibió el poder para vivir la vida cristiana, la puede guardar. Y por eso es que dice que la ley de Dios para nosotros no es gravosa. No es gravosa. Se lo voy a mostrar mejor. No solamente la escucha o habla de ella, como dice Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Pero ¿cómo si no estamos bajo la ley? ¿Cómo dice ahí que los justos ante Dios son los que van a guardar la ley? Dice, estos serán justificados, los que guardan la ley de Dios. Los que la hacen, los que la practican, van a ser justificados. Por lo tanto, Dios solamente le dará su Espíritu Santo a uno a quien Él haya conquistado, a uno que esté dispuesto a obedecerle. ¿Y saben cómo Dios sabe eso? Porque Él es omnisciente. Él ya vivió tu vida. Él sabía si tú ibas a verdaderamente entregarle tu vida. Acuérdense que Él ya escribió el Apocalipsis donde todo se acabó. Él vive en el Kairos, que es un presente perfecto. Él sabe los que iban a elegir por Él y los que no. ¿Están acá o no? Entonces dice, fíjense, por lo tanto Dios solamente le dará su Espíritu a uno a quien Él haya conquistado, a uno que esté dispuesto a obedecerle. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado, ¿a quiénes se los da? ¿Pero cómo? Si es a todos los que hacen la oración. ¿Sí? O sea, tú le darías las llaves de tu hijo a tu hijo de 12 años y le pasas las llaves de tu auto. El poder no se le da a cualquier iglesia. Dios no es tonto. La revelación no se le da a cualquiera, se le da a los siervos. Por eso la iglesia no tiene revelación hoy día. Porque dice ser cristianos pero sin servir. No es posible. Si Dios te escogió es para que des fruto. En cada área de tu vida fruto para que Él sea glorificado. Porque en esto glorificado Dios en que lleve fruto. La gente dice, oye, ¿cómo lo hace? Le sale todo bien, no se enferma, sus hijos están sanos y todo. ¿Cómo lo hace? Porque es cristiano. Pero hoy día eso es mentira. Porque nos pasa lo mismo que le pasa al mundo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque no hay cobertura. ¿Y saben por qué perdemos la cobertura? Muchos de ustedes por falta de fe nomás. No porque no sean hijos, les falta fe, iglesia. Y es porque venían con un mensaje que era completamente contrario a las Escrituras. Y la fe verdadera la produce la palabra de Dios. ¿Están acá? Dice, fíjense, el mundo y gran parte de la iglesia de hoy ilustran la ley de Dios como dura y gravosa, que significa difícil de cumplir, ¿cierto? Pero Juan escribió en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, iglesia, que guardemos su ley. Y dice que su ley no es gravosa, no es dura de cumplir. Si tú eres cristiano, no vas a codiciar a la mujer de tu hermano, no vas a mentir, no vas a robar. Si tú amas a tu hermano con el amor que produce el Espíritu Santo, pues nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio, yo puedo dominar mis apetitos carnales, ¿cierto? Yo no le voy a robar, no le voy a mentir, porque lo amo con el amor que Dios produjo en mí. ¿Se dan cuenta que cuando uno es verdadero cristiano hay un poder dentro de él? ¿Ah? Entonces dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor a Dios, el verdadero amor en la Biblia, no es palabrería, iglesia, es acción. Él te amó de tal manera que dio a su Hijo. Dime tú qué has dado para demostrar que lo amas. No lo digas, demuéstralo. Amén. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. Si Él está en mí, no es difícil guardar la ley. ¿Cuánto te cuesta guardar el primer mandamiento, iglesia? Dios primero, segundo, tercero, 1000, 1.000.000. Y hay muchos de ustedes dicen, no, primero mi familia. Tú no eres cristiano. No puedes ser cristiano si es que tú tienes ese pensamiento, porque ese es tuyo. Si el Espíritu estuviese comandando tu vida, primero es Dios. Segundo es Dios, 1000 es Dios. 10.000 Dios. Después tu familia. Primer mandamiento. Dios primero, segundo, tercero, 1000. Dice, el que no aborrece, el que no ama menos, padre, madre, hijo, hermana, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Eso lo puedes producir tú? No, pues. Dice que lo produce el Espíritu que está en ti. Por eso hay gente que dejamos todo por seguirlo a Él, porque no lo producimos nosotros, lo produjo Él. Romanos 13:10 dice,
El amor no hace mal al prójimo, iglesia. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es finalmente? El amor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Los primeros 4, amor a Dios. Los segundos 6, amor a tu prójimo. Ahí se cumple la ley, amando. Y amar no es decir te amo, hermano, sino que es demostrar que amas. Vuelvo a insistir, la palabra amor en la Biblia está en término medio. Y nunca es amor si es que no va asociado a un verbo. Entonces dime con qué verbo amas a tu esposa y yo te voy a decir que la amas. No lo digas, sino que demuéstralo. Igual a las mujeres. Y ese es el problema, que hay mucha palabrería, pues mucho te amo, pero no hay demostración. Amén. Entonces la palabra amor en la Biblia es acción. La ley de Dios, según Romanos 7, 12 y 14, es santa, justa, buena y espiritual. ¿Por qué la vamos a sacar, iglesia? Dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la Biblia dice que de manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual. El problema está en que si eres carnal no la puedes cumplir, y por eso es que ya no estás bajo la ley tú, porque la iglesia del día es carnal. Como no la pueden cumplir, porque es imposible cumplirla en la carne, solamente la podemos cumplir con el poder, el amor y el dominio propio. ¿Alguien me está recibiendo acá o no? Esto es impresionante, ¿sí o no? Entonces dice, claro, carnalmente, bajo la, está escrito, no podéis cómo está el cielo, pero Dios en su infinita misericordia nos da el poder para vivir como verdaderos hijos. ¿Cuántos quieren asumir ese poder y ejecutarlo? Ahí está. ¿El regalo te lo dio Dios? Sí, po. Yo te puedo regalar un reloj ahora y a ti no te gusta. Puedes decidir si lo usas o no lo usas. ¿Quién decide si yo uso la salvación o no? Tú, po. ¿De verdad uno puede creer que con la oración es salvo? ¿De verdad eso se puede llegar a creer? Yo también lo creía, po, iglesia. Aunque no crean, yo también lo creía. Hasta que gracias a Dios Él me abrió el entendimiento. Fíjense. Vamos a terminar porque tenemos dos. No se me distraigan. La ley de Dios entonces es santa, justa, buena y espiritual, y es a través del Espíritu de Dios que uno puede obedecer a Dios y así practicar su amor. Por eso volvemos a 2 Timoteo 1:7. Es a través del Espíritu de Dios que uno puede obedecer a Dios y ser cristiano. ¿Se dan cuenta por qué el Espíritu era indispensable? ¿Por qué la promesa del pacto era? Dios vio que su pueblo quería servirlo en el Sinaí, sí, pero no podía. Entonces Dios les dio leyes que trabajaban de afuera hacia adentro. Él dijo no pueden. Entonces ahora la promesa del nuevo pacto es que voy a trabajar de adentro hacia afuera. Él va a hacer que guardemos sus leyes. Él va a hacer que seamos cristianos. ¿Cuándo? Cuando tú genuinamente te arrepentiste de vivir tu vida. Entonces si tú quieres usar a Dios para seguir viviendo tu vida y que Él te siga prosperando acá, es porque nunca te amaneció. Porque las riquezas del cristiano están en la eternidad, no en esta tierra. Él dice, no ames al mundo ni las cosas. ¿Por qué amas tanto tu casa? ¿Por qué amas tanto tu auto? Si Él dice que cualquiera que ama esto se convierte en enemigo de Dios. ¿Qué son esas cosas? Esas son herramientas que si tú las pones al servicio de Dios, Dios te va a bendecir. Nunca fueron para ti. Son instrumentos nomás que te sirven para que Él sea glorificado. No para que tú las ames las cosas. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué uno sigue siendo pastor de iglesia, no? Con tantas puñaladas que a uno le ponen, si yo les contara, ustedes se sorprenderían. A mí me atraviesan todos los días, así las puñaladas. Yo parezco colador. Se los digo a ustedes se ríen, pero si yo les contara las cosas que a mí me hacen, y yo sigo dando mi vida, aunque no lo crean. Yo doy mi vida por ti, pero ese amor no viene de mí. Mi esposa me dice, oye, ¿hasta cuándo? Y a veces se enoja y todo el cuento. Y yo digo, no importa, gordita, si yo amo tanto a Dios que sé que ese amor tampoco lo produzco yo, lo produce a Él. No puedes ser cristiano si es que el Espíritu Santo no está viviendo en ti, iglesia. Y por eso es que no nos amamos, por eso es que no nos llamamos. Y por eso es que ustedes ven que hay hermanos que no han venido y no los llamaron más, porque no hay amor. Porque dice que en estos postreros días el amor de muchos se enfriará. Ayer estaban los jóvenes acá, estaban bien, oye, el hombre orquesta, escúchenme, estaban acá ensayando los músicos y dice Miguelito que de repente sale para afuera y encuentra una niña en el pasillo. Y que la niña le empieza a contar que iba a la viña y que lo único que quería era congregarse acá. O sea, no eso, pero le dijo que ella trabajaba abajo y que había venido a preguntar que bueno sabía que quería empezar a congregarse con nosotros. Y ella le dijo que se había ido, pero que después sintió algo que tenía que volver. Y Miguel no sabe por qué salió hacia afuera.
porque justo salió a encontrarla. O sea, ¿a qué voy con esto, iglesia? ¿Se acuerdan la oración de los martes? Está llegando gente ahora sin que nadie los traiga y los invite. Entonces, que no te llame la atención de gente que se va, porque de 12 que lleguen, 3 van a quedar. ¿De 4? Pero sí, si tú eres cristiano, los vas a llamar para saber qué les pasó. Y si eres cristiano y te empiezan a contar copuchas, tú les dices, no, en eso yo no entro. No te llamé para eso, te llamé para saber cómo estabas. Están acá, iglesia, ¿no? Entonces, el cristiano verdadero es el que está sujeto a su pastor porque sabe que Dios lo puso por autoridad y que no deja que la gente lo pele. Porque sabe que él va a responder por ti, porque dice que el pastor es el que va a responder por ti. Yo le respondo a Dios por ti. Y a mí me sacan así la espada y me atraviesan. Yo dejé el mundo para pasar pellejería a veces, por dedicarme a salvar gente, y te pagan así, pero la Biblia dice que si Él lo vivió, yo también lo tengo que vivir. Si yo lo tomo, digo, bienvenido sea. Entonces yo sé que cada persona difícil que Dios me pone en el camino tiene un propósito, que es conformar carácter. Y yo lo veo, porque sé por qué muchos renuncian, o por qué muchos pastores se ponen duros y después lo único que les interesa es la plata. Pues ya no quieren compartir con nadie. La chica me decía, no invité a nadie en Málaga, nunca más. Ahí estamos de nuevo ya volviendo a apuntar, ya no nos metíamos con nadie. Porque de verdad que los porrazos son fuertes, las caídas. Ciérrenme tus ojos, por favor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Una mente arrepentida se ha apartado de su propio camino, iglesia. Si verdaderamente te arrepentiste, tú te apartaste ya de tu propio camino y ahora tomas otro. No el tuyo, el de Dios. Esta requiere seguir a Dios, estar rendida a Dios, rendida a su gobierno. Dios es ahora su autoridad en su vida. Este es el cristiano verdadero. Una mente así se esfuerza por imitar a Jesucristo, como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, iglesia. Y se esfuerza por producir los frutos del Espíritu. Recuerda que para esto fuiste escogido y que Cristo habló acerca de llevar muchos frutos. Bendito sea su nombre, Señor. Pastor Charlie, por favor. Aquí. Tú me bendices con